amados estudiantes. En esta nueva oportunidad les hablaré sobre el conflicto intrapsíquico, la ansiedad, qué son los mecanismos de defensa y algunos de ellos. Desde la perspectiva del psicoanálisis, Freud nos explica que dentro de la psique siempre hay un conflicto, debido a que el ello demanda que las necesidades sean satisfechas inmediatamente. El superyo dice que la manera de satisfacerlas deben cumplir con los principios morales y ideales impuestos por él, y el yo, además de hacerle caso o intentar satisfacer estas dos instancias, también debe adecuar estas necesidades a lo que es el mundo exterior. Para entender este conflicto, les traigo esta imagen de unas pelotas flotando en un estanque. Pueden entender cada una de estas pelotas como si fueran un contenido que le produce ansiedad a la persona. Ese contenido puede ser proveniente tanto del mundo real como del inconsciente. El yo busca la manera de que estas diferentes pelotas no estén en la superficie ni en el consciente, y emplea sus energías para sumerger cada una de ellas. No obstante, a pesar de que estas pelotas hayan desaparecido de la superficie del estanque, no implica de que las energías de ellas hayan desaparecido, ni mucho menos ellas. La energía y ellas todavía existen y buscan la manera de salir a la superficie nuevamente. Algunas no lo harán, pero otras sí lo conseguirán. La ansiedad. Según Freud, la ansiedad es un estado afectivo desagradable acompañado de una sensación física que alerta a la persona de un peligro inminente. Existen tres tipos de ansiedad: la ansiedad real, la ansiedad moral y la ansiedad neurótica. La ansiedad real viene siendo producida o causada por cualquier situación peligrosa real que suceda en el mundo exterior, sea esta un ejemplo, un accidente que nos puede hacer algún tipo de daño, un choque o algo que nos vaya a caer encima, o que una persona peligrosa se nos acerque, un delincuente o un asesino, o incluso un animal se nos puede acercar y nos puede producir ansiedad. Esta ansiedad es causada por algo exterior real. La ansiedad moral viene siendo producida por el no cumplimiento de los principios morales o ideales que tiene el superyo. O sea, ser inmoral según los conceptos o el baremo de la persona, o no cumplir con el ideal de persona o de conducta que tenga. O sea, un ejemplo, que esté realizando alguna actividad y ésta no se adecue a los estándares perfectibles que tiene la persona. El tercer tipo de ansiedad es la ansiedad neurótica. Esta viene siendo producida por contenido desconocido, el cual generalmente se encuentra en el inconsciente o que moviliza el inconsciente. Esta ansiedad que se produce, la persona puede estar tranquilamente en clase, viendo televisión, hablando con una persona o tranquila en su cama, y de repente empieza a generar ansiedad. Esta ansiedad no es producida por nada consciente que conozca a la persona, pero sí hay causas inconscientes que le están produciendo. Los mecanismos de defensa. Antes de que hablar de ello, es importante recordar que el yo se encuentra constantemente en conflicto tanto por los imperativos de satisfacción de las necesidades que le impone el ello, las maneras adecuadas de proceder que le impone el superyo, como tener que adaptar esto con el mundo real en el cual se desenvuelve. Por lo tanto, los mecanismos de defensa vienen siendo estrategias empleadas por el yo para defenderse de la ansiedad que provocan los conflictos de la vida diaria. El término de los mecanismos de defensa fueron desarrolladas originalmente por Sigmund Freud, pero estas fueron profundizadas luego por su hija, Anna Freud. Se explica que los mecanismos de defensa, el primero que aparece es la represión.
la cual busca llevar cualquier contenido que produzca ansiedad, tanto viniente o proveniente del exterior como del mismo inconsciente, a que se mantenga en el inconsciente. Esta represión produce un desgaste de energía. Y recuerden que según el principio, uno de los principios del psicoanálisis es que nosotros tenemos una cantidad de energía limitada, la cual empleamos para diferentes actividades. Y si empleamos toda en la represión, nos quedará poca energía para desenvolvernos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, debido a que implica una expedición de energía, la gente que dirige muchos de sus esfuerzos hacia la inhibición terminan sintiéndose cansadas y aburridas. Los mecanismos de defensa vienen siendo estrategias diferentes que se emplea la psique para la distribución de la energía. De esta manera, la energía no solo se va en la represión, sino que se puede emplear de manera distinta con el fin de que quede energía disponible para otras actividades. ¿Y cómo lo hace? Los mecanismos de defensa disfrazan los contenidos que generan ansiedad, con el fin de pasarlos por contenidos más amigables, y de esa forma poder esquivar la censura del vigilante que tenemos en nuestra conciencia. Y al esquivarlo, pueden salir de la conciencia y ser satisfechos de alguna manera. Por lo tanto, los mecanismos de defensa vienen siendo como la válvula de presión, las válvulas de escape que tiene una olla de presión, la cual libera de a poco energía que se encuentra atrapada dentro de ella, con el fin de que ésta no la dañe o disfigure su forma. Freud hablaba sobre 3 características principales que tienen los mecanismos de defensa. Una de ellas es que son distorsiones de la realidad. La realidad, tanto del mundo exterior como de nuestro ser, que nos produce ansiedad, es distorsionada y mandada o al inconsciente, retenida allá, o deformada para que la persona pueda lidiar con ella de manera más agradable y libre de cualquier ansiedad, o mitigando la ansiedad que experimentan. También estos mecanismos de defensa operan de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no elegimos usar un mecanismo de defensa determinado, sino que estos aparecen espontáneamente. Nosotros ni nos damos cuenta de ello. Y al actuar de manera espontánea, distorsionan la realidad y nosotros ni nos damos cuenta de ello. Múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los mecanismos de defensa no aparecen solos, sino que vienen acompañados por otros mecanismos de defensa. Esto con el fin de poder distorsionar de tal manera la realidad para que ésta no nos produzca ansiedad. Ahora les hablaré de algunos mecanismos de defensa, empezando por el de la represión, que ya lo he mencionado antes. Implica la negación inconsciente de que existe algo que produce ansiedad. La represión manda esos contenidos que producen ansiedad directamente al inconsciente, sin pasar siquiera una parte de ella por el consciente. Nosotros desconocemos lo sucedido. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mascota que tristemente se nos murió, nosotros incluso podemos llegar a distorsionar la realidad creyendo que nunca tuvimos una mascota. La negación conlleva la negación de que existe una amenaza externa o una experiencia traumática. La negación se parece en cierto sentido a la represión. La diferencia que la negación puede disfrazar lo sucedido o cambiar lo sucedido. ¿Cómo así? De que yo puedo, el mismo caso de las mascotas, se me ha muerto mi mascota. Yo no llego al extremo de la represión de que niego la existencia o que yo haya tenido una mascota, sino que niego que mi mascota ha muerto.
mi mascota está viva, o mi mascota la tiene una amiga, o mi novia, mi pareja, o anda está en el veterinario, o está oculta en algún lado. Niego la realidad de que se ha muerto mi mascota. Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva, la cual implica expresar un impulso del ello que es contrario al que realmente mueve a la persona. ¿Cómo así? Nosotros podemos demostrar que estamos felices ante una situación o ante la relación de una persona, cuando en realidad lo que inconscientemente ocultamos es que estamos molestos, tristes o estamos sintiendo una emoción que nos produce ansiedad y con la cual preferimos ocultar. No es que preferimos, sino que nuestra psique emplea la formación reactiva para cambiar esa emoción por una emoción más adecuada. En vez de expresar tristeza, expreso ira. En vez de expresar ira, expreso felicidad. O vez de expresar los deseos sexuales que tengo ante una persona, expreso indiferencia o rechazo incluso. Otro mecanismo de defensa, y que es muy famoso, es la proyección, la cual conlleva atribuir un impulso perturbador a otra persona u objeto. Digamos que yo estoy experimentando ira ante una situación. Y como la ira me produce ansiedad, mi psique proyecta esa ira ante otra persona. Y digo, tú estás molesto, se te nota. O tú te molestaste por lo que está pasando, tranquilo, no te molestes, empiezo a decir. Cuando en realidad el que está molesto soy yo. Otro mecanismo de defensa es la regresión. Implica retroceder a un periodo anterior de la vida menos frustrante. Con la regresión, la persona empieza a actuar en momentos de su vida con conductas que le fueron en ese entonces más adecuadas e incluso le ayudaron a mitigar la ansiedad. Por esa conducta buscan mitigar la ansiedad. Por ejemplo, de niño, los bebés buscan meterse el dedo en la boca para mitigar la ansiedad del hambre. Y de adulto, ante una situación perturbadora, nosotros podemos repetir la conducta de chuparnos el dedo, sin darnos cuenta que es para mitigar la ansiedad. No solamente eso, podemos llevarnos cualquier otro objeto a la boca, como puede ser el cigarro, comida y las uñas. Comernos las uñas para poder mitigar la ansiedad que experimentamos. Otro mecanismo de defensa que les vengo a hablar es la racionalización, el cual consiste en reinterpretar la conducta para que resulte más aceptable y menos amenazadora. Se nos hace a veces más fácil contactar con una emoción a través del intelecto en vez desde el contacto emocional. Entonces empezamos a evaluar, a pensar, a racionalizar, a intelectualizar lo que sentimos, cuando en realidad lo que con ello hacemos es evitar el contacto de la emoción que estamos experimentando. Continuando con los mecanismos de defensa, les hablaré sobre el de desplazamiento, que implica transferir los impulsos del ello procedentes de un objeto amenazador a otro sustituido que esté disponible. ¿Qué quiere decir eso? A veces experimentamos emociones ante una persona o situación que si la expresamos con esa persona o en esa situación nos produce ansiedad, por lo cual decidimos expresarlo con objetos más seguros, más tranquilos, más adecuados y que no nos producen ansiedad. Un ejemplo de eso es el esposo que haber tenido un conflicto con su jefe, viene y expulsa o es agresivo con su esposa. Y esta, a su vez, por tener miedo a su esposo o sentir ansiedad de expresar su disgusto ante su esposo, lo expresa ante su hijo. Y ahí vemos una cadena que puede seguir. Ese es el del desplazamiento. Ahora bien, el mecanismo de defensa de sublimación
conlleva modificar los impulsos del ello dirigiendo la energía instintiva hacia conductas socialmente aceptables. La energía, recuérdense que al hablarse de pulsiones, es diferente al instinto porque se puede emplear dicha energía y satisfacer las necesidades de diferentes formas. Las energías sexuales, las energías agresivas se pueden expresar no a través obligatoriamente del acto sexual o destruyendo o siendo agresivo, sino que se puede expresar, por ejemplo, a través de obras de arte o drenar esa energía a través del trabajo que se esté realizando. Incluso con los mismos estudios se drena un tipo de energía. Hay que chequear qué tipo de energía es. Lo interesante es que es un mecanismo de defensa en el cual se invita a la persona a desarrollar. Aquí vemos unas estructuras de personalidad, donde son dominados por el ello o el yo o el superyo. En una estructura o en una personalidad donde el ello es dominante, es una persona que busca placer y es dominado por el ello, es impulsivo y descontrolado. No le importa lo que esté sucediendo, lo importante es satisfacer sus necesidades. Una persona que es dominado por el superyo es una persona atormentada por la culpa o el sentimiento de inferioridad, dominada por el superyo. Recuerda que la culpa es una represalia del superyo que manda el yo para que se sienta mal y disgustado por lo que está sucediendo o lo que está realizando. Mientras que la inferioridad es mandada por la instancia del ideal yo cuando el yo no cumple con lo perfectible que le pide ser el superyo. Y una estructura que es dominada por el yo es una persona psicológicamente equilibrada, dominada por el yo, donde puede dominar las energías provenientes del ello, las exigencias del superyo y adecuarlas al mundo real. Con respecto a esto, Cloninger en 2003 habla sobre que la salud mental requiere de un yo fuerte, uno que se pueda defender en contra de la ansiedad mientras todavía permita al individuo luchar en el mundo real externo con alegría. Un yo débil puede no defenderse en forma adecuada en contra de la ansiedad, o puede requerir que una persona se comporte de manera rígida con el fin de evitar la ansiedad.